Tengan todos ustedes muy buenas noches. Soy el doctor Gabriel Lara, presidente de la Asociación de Médicos Neonatólogos del Distrito Federal y Valle de México, AC, y les quiero dar la más cordial bienvenida. A nombre de la mesa directiva y del grupo de trabajo, quisiera desearles a todos ustedes que estén bien de salud, al igual que todas sus familias. Esta noche iniciaremos el ciclo académico del año 2022 y con tal motivo hemos preparado una sesión que me parece por demás interesante. La valoración integral y las controversias sobre el manejo en el conducto arterioso relacionados con la prematuridad. Para este tema tenemos dos invitados especiales y bueno, quisiera presentárselos. Uno es la doctora Adriana Polonio Martínez, quien es médico cardiólogo pediatra con alta especialidad en ecografía pediátrica y está certificada por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, así como por el Consejo Mexicano de Certificación en Cardiología. La doctora Apolonio es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México y graduada en pediatría por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La doctora hizo el curso de cardiología en el Hospital de Pediatría del siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social y hizo un curso en alta especialidad en ecografía pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Ese curso fue avalado por la Universidad Autónoma de México. Actualmente la doctora Polonio se desempeña como médico adscrito en el Servicio de Cardiología Perinatal de la Unidad Médica de Alta Especialidad en Ginecobstetricia número 4, Luis Castelazo Ayala, del Instituto Mexicano de Seguro Social, donde tuve el gusto de trabajar por mucho tiempo. Por otra parte, nuestro otro invitado es el doctor Daniel Ibarra Ríos, quien ya es conocido por todos ustedes, porque es nuestro vicepresidente y además ha compartido con nosotros algunas sesiones académicas. Les recuerdo que el doctor Ibarra tiene un fellow clínico en ecografía funcional en la Universidad de Toronto, además es miembro colaborativo panamericano de hemodinamia neonatal, miembro de la American Society of Ecography y miembro numerario de la Academia Mexicana de Pediatría. Es adscrito al Departamento de Neonatología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y además de ser nuestro vicepresidente, el doctor tiene el cargo de secretario en el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, sección Neonatología AC. Voy a dar paso a la presentación de nuestros invitados, de nuestros profesores, y al final, como siempre hemos acostumbrado, tendremos una rueda de preguntas y comentarios. Y bueno, no quisiera decirles hasta luego, sino antes comentarles que deseamos de todo corazón que en casa estén bien y que este año sea total y absolutamente diferente a lo que hemos pasado. Han sido días muy difíciles, pero estoy seguro y pleno de pensar que este año será totalmente diferente para todos nosotros. Les mando un fuerte abrazo y estaremos en la sección de preguntas y comentarios al final de las ponencias. Muy buenas noches y de nuevo sean cordialmente bienvenidos. Yo soy la doctora Adriana Polonio, soy cardiólogo pediatra adscrito al Hospital de Ginecobstetricia número 4 del IMSS. Para mí es un honor poder participar en esta plática acerca de conducto arterioso en recién nacidos pretérmino y por lo tanto agradezco al doctor Daniel Ibarra y al doctor Gabriel Lara por la invitación. Y bueno, como objetivo de esta plática es conocer la evaluación ecocardiográfica del conducto arterioso permeable en los recién nacidos prematuros. Y para esto pues tenemos que recordar que el conducto arterioso es una estructura que va a tener un cierre espontáneo o muy alto en los recién nacidos a término, no haciendo así en los recién nacidos pretérmino, siendo este grupo justamente los que ocupan nuestros principales camas en las terapias intensivas neonatales y bueno, saber que el conducto arterioso va a estar relacionado inversamente proporcional con la edad gestacional.
Bueno, aquí les muestro unas estadísticas del hospital donde laboro, en donde podemos ver el número de nacimientos que tenemos de forma anual y la incidencia de recién nacidos prematuros menores de 1.500 gramos. Por lo que puedan ver aquí, por lo que nos reflejan estos números, es que el tener que evaluar y pues trabajar con recién nacidos pretérmino prácticamente es algo que realizamos pues todos los días. ¿Y por qué? Bueno, queda además decir por qué el conducto arterioso tiene una importancia en los recién nacidos pretérmino. Es para todos los neonatólogos, pues ha habido todas las comorbilidades que se asocian. Una vez, cuando nosotros realizamos un ecocardiograma, es muy importante que lo hagamos de forma completa. Es importante tratar de descartar la presencia de alguna cardiopatía congénita, evaluar la función biventricular y evaluar diferentes aspectos de la circulación de transición, como puede ser la presión pulmonar. Sin embargo, también es importante que tengamos en cuenta que el hecho de realizar un ecocardiograma en recién nacidos pretérmino tiene algunas dificultades y desafíos que obviamente poco a poco tratamos de ir venciendo con la práctica. Sin embargo, hay pacientes en los que en muchas ocasiones resulta imposible poder realizar una valoración como la que nosotros quisiéramos. Entonces, cuando realizamos nosotros un ecocardiograma, habiendo descartado una cardiopatía estructural, lo primero que nos preguntan o nos preguntamos es, ¿está el conducto permeable? ¿Cuál es su tamaño? Y si es o no es hemodinámicamente significativo. Para esto, sabemos que existen múltiples publicaciones acerca de la evaluación del conducto arterioso. Digo, esto tiene años que se lleva estudiando y me parece que actualmente se van dando cada vez más herramientas desde el punto de vista ecocardiográfico de cómo podemos evaluar el conducto. Sin embargo, aquí quiero mostrar yo dos artículos que son los que más me han sido de utilidad para poder desarrollar mi práctica. Uno de ellos es el del doctor Patrick McNamara en 2007, en el cual nos muestra esta tabla en donde hace una relación tanto clínica como ecocardiográfica acerca de la severidad del conducto arterioso. Y nuevamente, el doctor McNamara junto con el doctor Gufash en 2013 nos presentan esta otra tabla en donde nos muestran justamente los criterios que tenemos que tomar en cuenta para poder hablar de un conducto con significancia hemodinámica o no. Y bueno, prácticamente me parece que esto lo podemos resumir a tres cosas. Los parámetros ecocardiográficos que tenemos que evaluar ante un paciente con conducto arterioso, lo primero que tenemos que hacer es evaluar las características ductales. Sin embargo, no es lo único. Tenemos algunos datos que nos indican que existe sobrecirculación pulmonar, otros que nos indican que existe hipoperfusión sistémica y trataré de ahondar en cuáles son cada uno de estos datos. Entonces, como tal, comenzaremos justamente por las características del conducto arterioso. Como para todos es sabido, el conducto arterioso se puede evaluar en el ecocardiograma y actualmente con los aparatos que nosotros tenemos y pues ya prácticamente con la práctica que podemos llegar a desarrollar, podemos evaluar, obtener vistas como estas, a la cual llamaremos una vista ductal, que no es más que una vista supraesternal con una rotación antihoraria, en donde nosotros podemos evaluar con detalle las características del conducto arterioso y podemos ver incluso su relación con diferentes estructuras. En este caso, esta es una imagen bidimensional, por tratarse de un conducto grande, podemos ver dónde se encuentra y aquí, bueno, estamos señalando la relación que tiene con otras estructuras, como es la rama izquierda de la arteria pulmonar. Este como tal es el conducto arterioso permeable y aquí tenemos la aorta descendente. Entonces, de las principales cosas que nos interesa saber es cuál es el tamaño del conducto para poder decir si este conducto es pequeño, moderado o grande. En este caso podemos ver que el hecho de poder ver en bidimensional el conducto en ocasiones nos puede costar trabajo, generar incluso duda y apoyándonos del Doppler color nosotros podemos definir con mayor claridad justamente la presencia de este conducto. Aquí yo estoy mostrando tres medidas del conducto arterioso, la cual sería la boca pulmonar, la boca aórtica y la longitud. Previamente yo hacía en mis reportes, yo colocaba estas tres medidas. Sin embargo, algo que me pasaba es que me parece que causaba confusión entre mis compañeros de cuál era la medida a la que tenían que tomar en cuenta para ver el tamaño del conducto. Aparte que ya buscando mayor información, pues todos los artículos nos comentan que lo ideal es poner la medida o el punto más estrecho
del conducto arterioso, ya que este va a ser el que nos va a representar el tamaño del conducto. Y generalmente este punto lo vamos a encontrar con mucha frecuencia muy cercano a lo que va a ser la arteria pulmonar, es decir, en la boca pulmonar. Y bueno, aquí podemos ver un conducto arterioso el cual consideraremos pequeño, un conducto arterioso el cual consideramos moderado. De hecho, justamente en esta imagen nosotros podemos ver lo que hacía referencia hace un rato. Aquí podemos ver cómo tenemos la boca aórtica y la boca aórtica tiene una dimensión amplia. Sin embargo, justo en donde el conducto se une a la arteria pulmonar, disminuye de calibre el conducto, por lo cual es justamente esta medida la que nosotros reportamos. E incluso al apoyarnos con el Doppler color, podemos ver cómo aquí tenemos un flujo prácticamente laminar y justo en el punto donde se estrecha, tenemos esta imagen en donde podemos ver cómo se observan varios colores, a lo cual lo llamamos nosotros aliasing, y lo que nos está indicando ahí es que en ese punto la sangre está acelerando, y en este caso, pues lo relacionamos con que es el punto en donde se está estrechando justamente el conducto arterioso. Y bueno, aquí otra imagen de un conducto arterioso, el cual podemos ver que es más uniforme tanto en su boca pulmonar como en su boca aórtica, siendo un conducto grande. Eh, Sin embargo, bueno, esta imagen la vi por primera vez con el doctor Patrick McNamara en una plática que dio en agosto pasado en un congreso internacional de ecocardiografía neonatal, en donde él nos hacía referencia a que todos tenemos la idea de que el conducto arterioso tiene una forma circular. Cuando nos damos una medida, todos tenemos la idea de que el conducto tiene una forma circular. Sin embargo, mencionaba que tenemos que tomar en cuenta que el conducto puede tener diferentes morfologías, así es que dependiendo del sitio justamente donde la midamos, puede ser que estemos sobreestimando o subestimando realmente sus dimensiones, por lo cual no es un parámetro 100% confiable o el único al que tenemos que tomar en cuenta. Existen otros autores que han tratado de relacionar el diámetro del conducto indexándolo con el peso o con la superficie corporal. Sin embargo, en este artículo de 2019 concluyen que un conducto hemodinámicamente significativo puede desarrollarse en presencia de un diámetro ductal superior a 1.5 milímetros como valor absoluto o mayor a 1.4 milímetros por kilogramo de peso. En este caso, a mí me parece que el punto importante es decir que puede desarrollarse y que quizás son los conductos en los que tenemos que tener cuidado. Otros artículos como este, publicado en 2010, nos muestran la relación que puede tener el conducto arterioso con la rama izquierda de la arteria pulmonar. De hecho, justamente estos dos parámetros podemos medir en el mismo corte y nos indican que si el conducto es más grande que la rama izquierda, estamos hablando de un conducto grande. Y así podemos ver aquí las relaciones que puede tener para poder hablar de un conducto moderado o pequeño. Este es en cuanto al tamaño del conducto. Ahora, nosotros en el conducto no evaluamos únicamente el tamaño, también evaluamos el flujo que vamos a tener a través del conducto. Y para eso tenemos que estar conscientes de algo. Primero que nada, cuando nosotros hacemos un ecocardiograma, nosotros estamos prácticamente trabajando con lo que es el ciclo cardíaco y actualmente prácticamente todos los aparatos cuentan con cables con los cuales nosotros podemos tener al mismo tiempo de realizar el ecocardiograma un trazo electrocardiográfico en donde nosotros podemos definir con claridad dónde está la sístole y dónde está la diástole. Y eso lo correlacionamos justamente con los flujos que nosotros vemos aquí. Entonces aquí trataré de explicar qué es lo que nosotros vemos en estas imágenes. Para empezar, en esta línea rosa que tenemos aquí, le vamos a denominar línea base. Y para nosotros, lo que se encuentra o el flujo que se dirige hacia arriba de la línea base, estamos hablando que tenemos un cortocircuito de izquierda a derecha. Mientras que el flujo que se encuentra por debajo de la línea base o que se dirige hacia abajo de la línea base va a tener un cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Y esto para qué es de utilidad?
justamente en esta diapositiva lo que yo muestro es la transición hemodinámica que va a tener y que vamos a poder verla en el conducto arterioso. Y bueno, ¿qué es la transición hemodinámica? Esta va a ser una transición caracterizada por una resistencia vascular pulmonar elevada que se va a reflejar en la ecocardiografía mediante una derivación predominantemente de derecha a izquierda, como podemos ver en esta imagen, donde tenemos que el flujo prácticamente va totalmente por debajo de la línea base, seguida de una derivación bidireccional. Vamos a ver que conforme vayan disminuyendo resistencias vasculares pulmonares, el flujo va a comenzar a invertirse hasta que tengamos este punto en donde tenemos un cortocircuito francamente bidireccional y posteriormente va a haber una derivación francamente de izquierda a derecha, como son estas imágenes finales, pero de forma inicial, este cortocircuito que va a ser totalmente de izquierda a derecha va a tener velocidades tanto sistólicas como diastólicas bajas, y conforme vaya incrementando tanto el flujo y también disminuyendo resistencias vasculares pulmonares e incrementando resistencias vasculares sistémicas, la velocidad o las velocidades tanto sistólicas como diastólicas van a ir incrementándose de manera gradual. Y bueno, una vez que tenemos claro qué es la transición hemodinámica, que esto es lo que vamos a evaluar en el conducto arterioso, podemos entonces analizar estos patrones de Doppler que nosotros podemos encontrar justamente en los conductos arteriosos. Entonces, nosotros hablamos de patrones restrictivos o no restrictivos. Cuando hablamos de un patrón restrictivo que nos infiere o queremos entender que el flujo que está pasando por ahí es poco y por lo tanto pensamos en un conducto arterioso pequeño, es cuando la diferencia o la proporción entre la velocidad sistólica pico, aquí estoy marcando cuál es la velocidad sistólica y cuál es la diastólica, cuando la proporción entre estas dos velocidades, tanto sistólica como diastólica, es menor de 2. Aquí prácticamente tenemos un patrón de flujo continuo. Conforme va existiendo una diferencia justamente entre estas velocidades, nos está hablando de un patrón pulsátil y no restrictivo, y que incluso cuando esta relación llega a ser mayor a 4, pues nos está traduciendo que existe un cortocircuito amplio, y por lo tanto pensamos en un conducto arterioso grande. Entonces, prácticamente cuando nosotros nos referimos a un patrón restrictivo es porque estamos viendo una imagen muy similar a esta, incluso con velocidades bastante altas, y cuando hablamos de un patrón no restrictivo es una imagen muy similar a esta. En este caso, muy probablemente nosotros vamos a encontrar un soplo continuo, quizás de gran intensidad, y en este caso el soplo va a ser principalmente pulsátil y puede ser que no sea tan intenso. Bueno, esas fueron las características que vemos ya en el conducto, tanto en dimensiones como en la evaluación del Doppler. Otra cosa que tenemos que evaluar, como habíamos comentado, va a ser los datos que nos indiquen que existe sobrecirculación pulmonar o hiperflujo pulmonar. Entonces, sabemos que el flujo que va a llevar el conducto arterioso de la arteria aorta hacia la arteria pulmonar va a pasar por diferentes estructuras. La primera estructura va a ser justamente la arteria pulmonar, muy cercana a la rama izquierda de la arteria pulmonar, y ahorita vamos a ver qué impacto va a tener. De ahí, esa sangre se va a ir hacia los pulmones a través de las ramas pulmonares y tiene que regresar al corazón. Eso lo va a hacer a través del retorno venoso pulmonar, el cual aquí vamos a tener la desembocadura de venas pulmonares. Esa sobrecarga de flujo va a pasar por aurícula derecha, por válvula mitral, por ventrículo izquierdo y finalmente va a inyectarse nuevamente a través de la aorta. Entonces, vamos a ver cómo es que vamos a evaluar justamente estos parámetros. Entonces, como habíamos mencionado, el primer punto con el que va a tener contacto el flujo del conducto arterioso va a ser con la arteria pulmonar, muy cercana a la rama izquierda de la arteria pulmonar. En la imagen de la izquierda yo les muestro ambas ramas pulmonares y la aorta descendente, y en este caso el flujo del conducto arterioso ya no existe, es decir, estamos hablando de un conducto que ya se cerró. Mientras que en la imagen de la derecha podemos ver cómo está la aorta descendente, la rama izquierda y el conducto arterioso.
el cual pues va a tener prácticamente un impacto sobre, sobre el flujo de la rama izquierda de la arteria pulmonar. Entonces, lo que se ha observado es que mientras más grande sea un conducto, el flujo que va a pasar hacia la arteria pulmonar obviamente pues va a ser mayor y eso va a tener un impacto principalmente en las velocidades diastólicas. Aquí tenemos la velocidad sistólica y aquí tendremos la velocidad diastólica. Y se considera que a mayor flujo, la velocidad diastólica se va a ir incrementando hasta tener una imagen muy parecida a esta. Por lo tanto, este es un dato que podemos comenzar a evaluar. Otra cosa que tenemos, ya habíamos comentado que una vez que el flujo fue a la circulación pulmonar, tiene que regresar al corazón a través de la rama, perdón, a través de las venas pulmonares y para eso algo que podemos hacer es evaluar justamente por Doppler pulsado el patrón de flujo de las venas pulmonares. Ese es un patrón de flujo que podemos ver de forma normal, en donde vamos a ver que las venas pulmonares van a estar conformadas o su flujo va a estar conformado por tres ondas. La primera es la onda S, que es de sístole, la D, de diástole temprana, y la onda A, que es la contracción auricular. Conforme se va incrementando el retorno venoso pulmonar, algo que va a pasar es que va a comenzar a existir modificación en el patrón que nosotros observamos. Principalmente va a existir un incremento en la velocidad de la onda D, hasta que podamos llegar a tener un patrón muy parecido a este, en donde pues prácticamente pierde toda la morfología que tenía de forma inicial y las velocidades diastólicas o de la onda D llegan a incrementarse bastante. Incluso en este caso, pues se incrementaron prácticamente por arriba de 1 metro por segundo. Así es que este es otro dato que nos indica que el retorno venoso pulmonar está incrementado. Otro factor que nos puede, otro dato que nos puede dar datos de sobrecarga pulmonar es la relación o proporción A I a O. Ese es un parámetro con el que varios hemos estado identificados a lo largo de mucho tiempo y pues prácticamente nos habla que a mayor retorno venoso pulmonar, la aurícula izquierda va a estar más dilatada y si esta la comparamos con la raíz aórtica, pues obviamente la proporción va a irse incrementando. Entonces, este es una medida que se ha utilizado durante muchos años porque es hasta cierto punto fácil de reproducir. Se utiliza únicamente por modo M en un corte, en un eje largo parasternal y podemos ver que esta relación es algo que se ha utilizado durante muchos años. De hecho, uno de los primeros artículos donde yo lo vi publicado fue en este artículo de 1983, en donde es una de las medidas que se tomaban principalmente. Sin embargo, tenemos que saber que esta medida tiene algunos inconvenientes, por lo cual no la podemos dar como un único valor para poder determinar si existe o no existe significancia hemodinámica del conducto. Y uno de sus principales inconvenientes es que en ocasiones puede llegar difícil poder definir con claridad cuáles son los límites de la aurícula izquierda. Y esto puede ser porque podemos estar muy cercano del retorno venoso de las venas, bueno, el retorno venoso pulmonar, es decir, cercano a las venas pulmonares, y eso puede hacer que no podamos definir con claridad justamente hasta dónde medir. Y otro de los inconvenientes es que cuando tenemos algún defecto interauricular amplio, el flujo va a pasar preferentemente de izquierda a derecha y por lo tanto, en lugar de ver dilatada la aurícula izquierda por este hiperflujo pulmonar, la que se va a dilatar va a ser la aurícula derecha y al momento de sacar nosotros la relación o la proporción, pues esta no se va a encontrar tan alterada como nosotros pensaríamos que tendría que estar. Otro de los parámetros que nosotros utilizamos va a ser la proporción EA de la válvula mitral. ¿Y qué es esto? Es nuevamente colocando la muestra del Doppler pulsado en la apertura de la válvula mitral, nosotros vamos a ver que se va a formar esta como M, en donde lo que nosotros vamos a poder identificar va a ser la onda E, la onda A, que van a encontrarse dentro de la diástole ventricular y no van a representar otra cosa más que la onda E va a representar el llenado ventricular rápido, es decir, el flujo que va a pasar durante esa fase del ciclo cardíaco y la onda A va a ser la contracción auricular. De forma normal, los recién nacidos pretérmino tienen una relación EA mitral menor a 1.
ya que en este caso la contracción auricular va a ser la que va a proporcionar principalmente el flujo hacia el ventrículo izquierdo. Conforme va incrementándose el flujo o el retorno venoso pulmonar e incrementa la presión en la aurícula izquierda, algo que va a pasar es que esta relación se va a igualar y que incluso se puede llegar a invertir. Entonces, cuando tenemos un gran flujo o un gran retorno venoso pulmonar que va a pasar a aurícula izquierda y que después va a pasar por válvula mitral a ventrículo izquierdo, algo que va a pasar es que vamos a tener una inversión de esta relación y este es otro punto que podemos tomar como criterio. Otra cosa que también tenemos que evaluar, pues va a ser justamente el gasto cardíaco izquierdo, que como estamos diciendo, aquí lo que va a estar involucrado van a ser las cavidades izquierdas prácticamente por el retorno venoso pulmonar. Entonces, en este caso, poder hacer una evaluación del gasto cardíaco izquierdo, el cual evidentemente tendrá que estar incrementado por arriba de 300 o 400 mililitros por kilo minuto, y para eso ocupamos tener un corte apical de 5 cámaras y un eje largo para external, en donde lo que vamos a hacer es, mediante la utilización del Doppler pulsado, vamos a trazar algo que se llama velocidad integral tiempo, justamente del flujo de salida a través de la válvula aórtica, que midiéndolo junto con el anillo aórtico, y utilizando esta fórmula, nosotros vamos a poder determinar cuál va a ser el gasto cardíaco. Entonces, a mayor flujo o retorno venoso pulmonar, mayor flujo en aurícula izquierda y válvula mitral, el gasto cardíaco del lado izquierdo va a encontrarse incrementado. Otro parámetro que también utilizamos es el tiempo de relajación isovolumétrica. El tiempo de relajación isovolumétrica forma parte del ciclo cardíaco y no va a ser otra cosa más que el tiempo que va a transcurrir entre el cierre de la válvula aórtica y la apertura de la válvula mitral. Se ha visto que en los pacientes que tienen un conducto con repercusión hemodinámica, un conducto amplio, algo que va a pasar es que este tiempo va a tender a cortarse y esto va a ser por dos cosas, por un incremento en el tiempo de eyección y por una apertura rápida de la válvula mitral. Y bueno, finalmente hablaremos acerca de los datos de hipoperfusión sistémica. Como estábamos diciendo, el flujo pulmonar va a estar incrementado, pero ese flujo pulmonar va a estar incrementado sacrificando algunos otros órganos. Y dentro de los órganos o estructuras que se pueden afectar, va a ser el flujo de la arteria mesentética superior y el flujo del tronco celíaco. Esta es una imagen subcostal, sagital, en un corte sagital, en donde nosotros podemos ver con claridad, aquí está la columna, aquí está la aorta descendente o aorta abdominal, y aquí podemos evaluar estos dos vasos, el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Y lo que nosotros evaluamos justamente, o cuando decimos que tenemos o no repercusión hemodinámica, es mediante la evaluación de los flujos diastólicos. Aquí podemos ver que este es un flujo sistólico, el cual está anterogrado porque está por encima de nuestra línea base, junto con el flujo diastólico que es el que está aquí. Esto es lo que nosotros esperamos encontrar de forma normal en todos los pacientes, pero cuando comenzamos a ver que un conductor de Dios está comenzando a tener repercusión a este nivel, algo que va a pasar es que puede llegar a desaparecer la onda de flujo diastólica, y cuando esto llega a tener más repercusión, algo que va a pasar es que se va a invertir la dirección del flujo durante la fase diastólica, a lo cual vamos a llamar nosotros robo diastólico. Entonces, para esto va a ser muy importante el análisis que nosotros hacemos en relación a nuestra línea base. Y pues prácticamente esta no es el único, o no son las únicas estructuras donde lo podemos evaluar. También se puede hacer esto a nivel de la aorta descendente. Incluso se han realizado artículos dedicados únicamente a la evaluación de este flujo específicamente, obviamente comparándolo con otros datos de repercusión hemodinámica, pero tratando de centrar la atención en darle una relevancia. Y nuevamente tenemos lo mismo. Otras estructuras en donde podemos también evaluarlo va a ser en el Doppler de la arteria cerebral anterior, para lo cual pues veremos exactamente lo mismo, un flujo diastólico, un flujo sistólico y diastólico anterógrado, flujo sistólico anterógrado ausente y flujo diastólico retrógrado.
siendo datos de robo diastólico. Y finalmente, otra estructura donde nosotros podemos evaluar va a ser en la arteria cerebral media, y pues tendríamos prácticamente imágenes muy semejantes a las de los vasos anteriores, con flujos anterógrados ausentes y retrógrados, siendo un dato franco de robo diastólico. Bueno, como conclusión, entonces, para mí es importante hacer énfasis que cuando hablamos de conducto arterioso, no todo se centra en las características del conducto. Si bien es muy importante tomar en cuenta la medida del conducto, es muy importante tomar en cuenta los datos de sobrecirculación pulmonar, los datos de hipoperfusión sistémica, e incluso dentro de la misma evaluación del conducto arterioso, tomar en cuenta cuáles son los patrones del Doppler que nosotros encontramos, ya que dependiendo de esto vamos a poder tomar algunas decisiones. Y pues bueno, aquí muestro una imagen de mi hospital en donde tengo el honor de trabajar con excelentes neonatólogos y actualmente cuento con el apoyo, participación de los residentes de neonatología, incluso de algunos adscritos que están interesados en justamente aprender más acerca de la evaluación ecocardiográfica para poder brindar un mejor apoyo a nuestros pacientes. Bueno, actualmente los residentes incluso, la verdad es que me apoyan bastante, haciendo ya incluso ellos algunas de estos estudios, obviamente bajo supervisión. Y pues bueno, para mí es muy importante esto que pongo aquí. Es imposible para un hombre aprender lo que cree que ya sabe. Y esto es algo que he tratado de aplicar, ya que el hecho de trabajar con neonatos definitivamente ha cambiado mi perspectiva en muchos sentidos. Y bueno, el conducto arterioso es algo a lo que créanme que realmente le tengo bastante respeto, puesto que me ha hecho cambiar mucho mi pensamiento. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, agradezco al doctor Gabriel Lara la invitación y la oportunidad de poder compartir con la doctora Adriana Polonio Martínez este foro para hablar de un tema que a mí me parece de lo más interesante en neonatología, que es la valoración integral y controversias en el manejo del conducto arterioso permeable relacionado a la prematuridad. Los invitamos a revisar el libro 6 del PAC 5 de neonatología, donde bajo el liderazgo del doctor Mancilla pudimos hacer este libro, donde hay un capítulo donde mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy está plasmado. También el Hospital Infantil de México Federico Gómez, desde hace varios meses, forma parte del Neonatal Hemodynamics Research Center y participamos en las actividades educativas. Los invitamos a visitar la página y a todos los interesados en temas de hemodinamia, de ecocardiografía funcional, se pueden inscribir de manera gratuita a las actividades educativas. Un ejemplo es la presentación de este mes, donde se va a discutir el protocolo de cierre de conducto arterioso permeable por cateterismo en el hospital de Iowa. Y la definición o el término que vamos a utilizar es el conducto arterioso permeable relacionado a la prematuridad, que es una propuesta que hace Caro Michel, que es una neonatóloga, y Poncho Martínez, que es un cardiólogo pediatra del Instituto Nacional de Perinatología, donde puntualizan muy bien cómo en el CIE-10 no hay una diferencia clara entre el conducto arterioso que es relacionado a la prematuridad de aquel que permanece permeable, que sería el persistente, que son entidades que tienen fisiopatología, histología y morbilidad distinta. Entonces vamos a tratar de identificar con todos los elementos ecocardiográficos que ya les explicó la doctora Polonio, cómo distinguir de un conducto inocente, que no es más que un marcador fisiológico, de aquel que es verdaderamente patológico y conviene actuar para cerrarlo. La historia del conducto arterioso, además, va de la mano con la historia de la cirugía cardiovascular en niños. En 1939, seguramente han escuchado esta historia, donde esta niña, que se llamaba Lorraine Sweeney, tenía un conducto arterioso permeable, y el doctor Robert Gross, aprovechando que su superior, que era el doctor Ladd, que estaba de vacaciones, que se manejaba que el corazón no se podía tocar, pues en unas vacaciones de su superior operó a esta niña y cerró el conducto arterioso, siendo la primera cirugía cardiovascular en niños exitosa.
En 1959, Bernard describe peores resultados respiratorios en los prematuros que tienen un soplo de conducto. En 1963, DeCanck realiza la primera ligadura en un prematuro de 32 semanas que pesaba 1.414 gramos. En los 70 hubo muchas ligaduras quirúrgicas y el primer reporte del uso de indometacina, y en 1978 se realiza el primer ensayo clínico controlado, que pueden ver aquí en el Journal of Pediatrics. Y para el día de hoy tenemos más de 80 ensayos clínicos controlados, pero aún quedan muchas dudas acerca de cuál es la población que se beneficia del tratamiento y si debemos o no tratar el conducto arterioso permeable. Los pioneros en la ecocardiografía funcional son los australianos. Aquí pueden ver al Dr. Martin Kuklow y al Dr. Nick Evans. Todos sabemos que entre los 70s y los 80s, los cardiólogos tuvieron una ardua batalla con los radiólogos para tomar control de sus ecocardiogramas, porque antes los hacía radiología. Y en los 90s surge el concepto de los neonatólogos utilizando la técnica ecocardiográfica para poderse explicar la fisiología de sus pacientes. Y aproximadamente en el 2005, el Dr. Patrick McNamara y el Dr. Arvind Shegal crearon extendieron la aplicación de la ecocardiografía funcional para diferentes patologías, incluyendo el conducto arterioso, para poder refinar el manejo. Cabe aclarar que esta técnica de la ecocardiografía funcional, el Targeted Neonatal Echocardiography, la ecocardiografía realizada por neonatólogos, se maneja con diferentes términos, siempre va de la mano con un apoyo de cardiología pediátrica y de un laboratorio de ecocardiografía. El programa canadiense, Patrick, lo construyó en conjunto con el Dr. Luke Mertens. Actualmente Patrick está en Estados Unidos con el Dr. Wyman Lai, y siempre la idea es trabajar en conjunto y en comunicación estrecha con un departamento de cardiología. Y esta es una publicación que yo recuerdo mucho haberla leído y haberme entusiasmado, donde Arvind y Patrick hablan de cómo con diferentes mediciones ecocardiográficas se puede refinar el acercamiento y el manejo del conducto arterioso. Hay que recordar que este permanece permeable en la vida fetal de manera activa por las prostaglandinas. Y es necesario, tras el nacimiento, la exposición a oxígeno para que comiencen a actuar vasoconstrictores potentes como la endotelina. El conducto que estaba hiperpolarizado para estar dilatado se despolarice por los canales de potasio y que comience a haber un flujo hacia adentro de calcio que nos va a generar una vasoconstricción. Entonces, cuando nacemos, venimos de un ambiente profundamente hipóxico, y a pesar de que el oxígeno que respiramos es al 21%, estamos entrando a un ambiente hiperóxico. Y esta exposición al oxígeno nos va a llevar a una constricción del conducto, lo que llaman como cierre fisiológico, que está regulada por estos canales de potasio con entrada de calcio. También se activan vasoconstrictores potentes como la endotelina. Las especies reactivas de oxígeno mitocondriales activan el sistema RHO sinasa, que nos va a ayudar a sensibilizar mucho más al calcio y nos va a ayudar para el cierre anatómico completo. Actúan las fosfodiesterasas, y también es muy importante la agregación de las plaquetas para llevarnos al cierre final del conducto arterioso. Y cuando comparamos el conducto fetal contra el conducto de un niño de término, vemos cómo hay estos cambios en la capa muscular, cómo cambian los vasa vasorum, y por qué en un recién nacido de término, al haber esta constricción muscular con isquemia de los vasa vasorum y esta parte inflamatoria y de agregación, es mucho más fácil que se cierre el conducto del neonato de término que el conducto de un prematuro, entre más prematuro sea. Y en la neonatología hemos pasado en este péndulo de tratar todos los conductos, que es un error, el dicotomizar, si existe hay que cerrarlo. Tratar antes que dé problemas, donde aquí sí habría investigación muy interesante para tratar de predecir qué conductos son los que convendría cerrar antes de que nos generen patología. Tratar solamente los conductos sintomáticos una vez que podemos inferir que la fisiología del paciente que está mostrando es secundario al conducto arterioso, hasta grandes grupos que han decidido no tratar el conducto en casi ninguna ocasión. Y utilizan mucho los elefantes, yo supongo porque la trompa del elefante parece un conducto, pero con la metáfora del elefante en la habitación, ¿no? Donde hay un gran problema que
cuesta trabajo hablar porque no estamos muy seguros de qué es lo que debemos de hacer. Y también la famosa historia de los hombres ciegos en el elefante, que cada quien describía o creía que era dependiendo qué era lo que percibía. Y pues todos hemos estado ante estas situaciones, gemelos de 24 semanas, gemelo 1, gemelo 2. El gemelo 1 tiene un conducto restrictivo que se cierra y no tenemos mayor complicación, pero el gemelo 2 tiene un conducto abierto que nos da complicaciones hemorrágicas. Por eso, la circulación de transición es una etapa que hay que estar vigilando con mucho cuidado, sabiendo que en la mayor parte de los recién nacidos el conducto va a ser de izquierda a derecha, acercándonos más o menos al tercer o cuarto día va a ser un conducto restrictivo prácticamente cerrado, y en pocos neonatos quedamos con un conducto permeable que nos puede generar patología. Y un poco hablando de cómo hemos ido cambiando la percepción de cómo se debe abordar el conducto arterioso, en el manual de pediatría, cuando hicimos el capítulo, se publicó en el 2016, esto quiere decir que lo escribimos por ahí del 2014, hacíamos afirmaciones como esta, que es que su tratamiento es una urgencia en neonatología porque incrementa la morbilidad y la mortalidad. Hoy en día yo no estoy seguro que escribiría lo mismo. En el 2016 tuve la fortuna, con todo el apoyo del Hospital Infantil de México Federico Gómez y su patronato, de poder ir a entrenar al grupo de Toronto, liderado por Patrick McNamara, Amish Jane y Danny Wise, donde el objeto es aprender una técnica ecocardiográfica avanzada para poder explicar la fisiología del paciente. Y el mantra que utilizamos es poder identificar en la medida de lo posible el medicamento o la maniobra adecuada para el paciente adecuado en el momento adecuado. En los primeros años del programa, lo publicamos con la experiencia de los primeros 2 años, vean cómo 73 consultas fueron de conducto arterioso permeable y recomendamos tratamiento médico en un 26%, quirúrgico en un 7% y en un 19% eran consultas de primera vez donde el equipo creía que el conducto estaba permeable y había que cerrarlo, y pudimos decirles que no era el problema el conducto. Y si sumamos las consultas del 2019, vean cómo se mantiene más o menos lo mismo. Recomendamos manejo farmacológico en un 26%, quirúrgico en un 7% y en un 16%, a pesar de que el equipo por bases clínicas cree que es el conducto arterioso que está generando problemas, se descarta a la hora de hacer la valoración hemodinámica. La valoración clínica del conducto arterioso no es sencilla. El famoso soplo, los pulsos saltones, todo se empieza a establecer hasta el final de la primera semana, cuando terminan de caer las resistencias vasculares pulmonares. Y esta es la escala de la repercusión clínica del conducto arterioso del Dr. Ye, que a pesar de que nunca ha sido muy validada, pues es interesante porque tiene justo los parámetros que tomamos en cuenta: si está taquicárdico, si se escucha el soplo, los pulsos, el precordio hiperdinámico y la cardiomegalia en la placa de tórax. Entonces sabemos que el prematuro va a tener diferentes mecanismos de inmadurez, inmadurez en los mecanismos de cierre del conducto arterioso, y al permanecer este permeable nos va a dar datos de sobrecarga pulmonar y de hipoperfusión sistémica. Y ambas cosas se pueden interrogar con el ultrasonido, es decir, podemos buscar parámetros ecocardiográficos que nos avalen o que nos hagan más fuerte el demostrar que existe esta sobrecarga pulmonar e hipoperfusión sistémica. Sin embargo, cuando analizamos los ensayos clínicos donde se utilizaron AINES para cerrar el conducto, él es el doctor Bill Benitz, que seguramente todos conocen, dio recientemente una de las sesiones de la federación, y es un epidemiólogo eminente, y cuando ha analizado todos los ensayos clínicos juntos, para este entonces, en el 2019, habían 8 ensayos para paracetamol con 909 neonatos y 56 para AINES con 5.747. Pues lo único que demostramos es que si damos tratamiento, cerramos el conducto y prevenimos hemorragia intraventricular severa. Pero todas las demás comorbilidades asociadas no son demostrables por este método. Pero ahorita vamos a ver cuáles pueden ser algunos de los asegúnes. Y también se han publicado diferentes estudios de historia natural de la enfermedad, donde vemos que quizá el grupo de edad
que más se podría beneficiar de manejo son los menores de 26 semanas, porque son aquellos que pueden estar por un tiempo prolongado expuestos al cortocircuito. Vean cómo se requieren más de 2 meses para que el 50% de estos neonatos tengan el conducto cerrado de manera normal. Si lo viéramos por peso, entonces los más vulnerables serían los menores de 750 gramos. Bebés más grandes y con los cuidados perinatales, sobre todo de países industrializados, el conducto arterioso pareciera no ser un problema y cerrarse de manera espontánea, de ahí que muchos grupos han decidido la conducta de únicamente observar. Y se han publicado grandes ensayos con esta pregunta. El más reciente es el PDA Tolerate Trial, donde compararon el manejo observacional contra el tratamiento y demostraron que el tratamiento farmacológico no redujo los conductos quirúrgicos, la presencia de un conducto permeable al alta, y no disminuyó enterocolitis, displasia, complicaciones hemorrágicas y muerte. Sin embargo, cuando se analizó aquellos bebés que no se enrolaron, esto que le dicen lack of equipoise quiere decir que era un bebé que podía ser elegible para el estudio, pero el tratante dijo no, este bebé está muy enfermo, yo creo que es el conducto y lo voy a tratar. E identificaron que esos bebés que no enrolaron, a pesar de que fue un grupo con menor edad gestacional y recibió mayor soporte respiratorio, tuvo menos tasas de complicaciones respiratorias tardías, incluyendo displasia broncopulmonar y muerte, cuando se trataron más allá del día 6. En Europa actualmente está en curso el Beneductus, que es más o menos con el mismo objetivo. Entonces vean cómo hay mensajes contrarios, ¿no? Ahora, todo tiene que ver con la heterogeneidad en lo que se ha definido como un conducto hemodinámicamente significativo. Algo que es muy importante entender es que la mayoría de los ensayos utilizan únicamente el conducto medido o en 2 dimensiones o en color. Y en color es un problema porque si yo saturo el color, vean cómo inmediatamente puedo aumentar los milímetros. La otra es que los conductos no siempre no son tubulares perfectos. Hay diferentes morfologías de conducto y dependiendo en qué punto los esté cortando y la morfología que tengan estos, vean todas las variaciones que podrían haber en el tamaño de este conducto arterioso. Se ha tratado de indizar, es decir, el tamaño, indizarlo ya sea por el peso del paciente u otra opción es por la pulmonar izquierda. Aquí tienen la cava superior, aquí tienen la aorta y la pulmonar derecha e izquierda y otra manera es ver cuál es la relación del tamaño del conducto comparado con el tamaño de la pulmonar izquierda. Y también seguimos muy de cerca estudios que validan nuestras mediciones ecocardiográficas con otras técnicas un poquito más avanzadas como la resonancia magnética funcional. Y este es un estudio del doctor Alan Groves que demuestra muy bien cómo la diástole reversa en la aorta descendente es de los valores que más se correlacionan con el volumen de cortocircuito y es una de las cosas que más utilizamos para decidir si es hemodinámicamente significativo. Yo tuve la oportunidad de participar en estos 2 estudios donde vimos la relación del conducto arterioso y la definición del conducto arterioso a los diferentes marcadores de volumen de cortocircuito. Aquí fueron 104 neonatos pasando el día 7, de los cuales recibieron tratamiento para el conducto un 67%. Y la definición que mejor correlacionó fue el diámetro crudo del conducto. Vean cómo también lo vimos indizado por peso o comparado con la pulmonar izquierda. Y existe una correlación leve pero positiva entre marcadores de hiperflujo pulmonar y de hipoperfusión sistémica, como puede ser la aorta descendente reversa y también la dilatación de cavidades izquierdas, el tiempo de relajación isovolumétrica o la onda de la vena pulmonar. Ahora es muy importante por lo mismo entender que el volumen transductal va a estar directamente relacionado con el gradiente de presión entre la circulación sistémica y pulmonar y el diámetro ductal y va a ser inversamente relacionado a la viscosidad sanguínea y la longitud ductal. Por eso puede no tener mucho sentido tomar como significante únicamente un corte. Y este flujo transductal, como va a estar determinado por múltiples factores, es lo que nos determina que se debe hacer una evaluación integral, incluyendo el tamaño, pero también todos los otros marcadores de volumen de cortocircuito. Y también en este otro estudio, 137 pacientes, vimos la relación que hay con la aorta descendente
Y también hay una correlación débil pero positiva entre una aorta descendente reversa y marcadores de volumen de cortocircuito, lo que soporta la hipótesis de que la varianza de estos se relaciona con el volumen del cortocircuito más que por un tamaño únicamente del conducto. Ahora, a pesar de que si junto todos los estudios no se logra demostrar la asociación con otras patologías como displasia, estudios individuales observacionales muy importantes como estos, que han comparado el manejo agresivo con el manejo más conservador del conducto, demuestran que incrementa la displasia broncopulmonar. En este estudio, la doctora Melissa Lebowitz comparó la etapa donde usaban indometacina profiláctica comparada con el manejo de retrasado conservador y vieron cómo incrementó la displasia broncopulmonar con el manejo conservador. Y pudieron demostrar que conforme pasaba el tiempo, entre más tiempo hubiera estado expuesto el recién nacido a un volumen de cortocircuito importante, se mantenía la relación con displasia broncopulmonar y con el desenlace compuesto de displasia broncopulmonar y muerte. También este estudio es del grupo de Miami, del Dr. Bancalari, donde también se comparó la época 1, de un poquito más proactiva al cierre del conducto, con la época 2, que es más conservadora, y entre más conservadores nos ponemos para tratar el conducto, incrementa la displasia broncopulmonar y se utilizaron más esteroides postnatales. O este estudio del Dr. Martin Kuklow, donde al contrario de la técnica profiláctica, que implica únicamente por peso, por edad de gestación, administrar un medicamento, implica detectar de manera temprana que hay un conducto permeable que puede dar problemas. De hecho, así se llamó este estudio, el DETECT Trial. El problema es que se acabó la indometacina en Australia. Entonces no pudo llegar a tener validez estadística, pero bueno, se demostró que en el grupo de indometacina se reducía la hemorragia pulmonar, que es una de las complicaciones que más nos preocupan en las primeras 72 horas en los más pequeños, y que era totalmente factible hacer un eco temprano para determinar qué conductos son susceptibles de tratamiento. Ahora, con todos estos valores que hemos visto y que les explicó muy bien la doctora Polonio, se han hecho escalas con mayores o menores variaciones, pero son más o menos los mismos parámetros, y se demuestra que pueden predecir el desenlace de displasia broncopulmonar o muerte. Un ejemplo es este estudio del doctor Afif El-Kufash, donde después de hacer un modelo de regresión encontraron diferentes valores de ecocardiográficos que utilizamos y vieron como un valor de 5 tenía una sensibilidad de 92% y una especificidad de 87%, con un valor predictivo positivo de 92 y negativo de 82 para predecir muerte y displasia. Entonces no se puede negar la asociación importante con displasia. Y este estudio del doctor Tetsuda Isayama comparó 39.096 neonatos de 139 usines y vieron las tasas de manejo de conducto arterioso. La tasa global de tratamiento fue del 45%, pero vean esta gráfica en U, es muy interesante porque quiere decir que tanto las tasas bajas como las altas de tratamiento se asocian con muerte o alteraciones del neurodesarrollo. Eso quiere decir que un abordaje moderado debería de ser lo más correcto y precisamente se trata de identificar el paciente correcto. En cuanto al manejo, lo que llamamos como manejo conservador, en cuanto a la restricción hídrica, no hay evidencia que confirme el beneficio para el conducto arterioso hemodinámicamente significativo. Vean este estudio con marcadores ecocardiográficos cómo no se modificó el tamaño del conducto antes y después de la restricción hídrica, y sí disminuyó el flujo a través de la cava superior, quería decir que había peor perfusión, y también se alteró el flujo de la mesentérica superior. E incluso el metaanálisis, que nos dice que podría servir la restricción hídrica para conducto arterioso, especifica muy bien que debe ser cuidadosa, tomando en cuenta las necesidades fisiológicas y evitando la deshidratación. Entonces no hay mayor utilidad, y recuerden que uno de la fisiopatología pues es la hipoperfusión sistémica, y si además lo restrinjo, lo pongo en mayor riesgo. Los diuréticos, todos los que han pasado conmigo visita les ha tocado la famosa preguntita de por qué no ponemos diuréticos a la hora de tratar de dar cierre farmacológico. Sabemos que los diuréticos van a generar liberación de prostaglandina, sobre todo la furosemida, a través del riñón. Pero eso es literatura en modelo animal. Aquí pueden ver el artículo original donde después de la constricción del conducto arterioso se infunde furosemide y se dilata el conducto arterioso. Sin embargo, un estudio reciente en el 2018 que incluyó 43.576 neonatos de 337 usines demuestra que la exposición
furosemide fue protectora para presentar, para la necesidad de tratamiento de conducto arterioso. Entonces también podría ser benéfico y hay centros que este principio fisiológico no lo toman en cuenta. También dar un PEP óptimo nos va a ayudar a limitar el cortocircuito de izquierda a derecha, incrementando las resistencias vasculares pulmonares, y también siempre tratamos de evitar la hiperoxia y mantener una hemoglobina mayor a 10. Pero ahora, en cuanto a fármacos, el gran problema es la cantidad de estudios y la heterogeneidad de estos. Son unos gráficos del Dr. Prakash Shah, que es otro gran epidemiólogo neonatal. Y bueno, recuerden que a través del ácido araquidónico, por las ciclooxigenasas y después por la fosforilación, se generan las prostaglandinas. Los antiinflamatorios no esteroideos, como la indometacina y el ibuprofeno, actúan sobre la COX y el paracetamol actúa sobre la POX. Ahora, ¿qué es lo que más miedo nos da? Pues los efectos adversos de estos fármacos. En el caso de la indometacina, enterocolitis, perforación intestinal espontánea, la falla renal aguda, alteración en las plaquetas, alteración en el flujo sanguíneo cerebral. Y el ibuprofeno mostró tener menores tasas de efectos adversos, pero sigue siendo una preocupación la enterocolitis y la falla renal aguda. El paracetamol, si bien pareciera no haber efectos a corto plazo, los efectos a largo plazo son inciertos y pareciera no ser tan efectivo en los más prematuros y más enfermos. Y algo que también es importante, que muchos de los ensayos no están diseñados para ver efectos adversos a largo plazo. Y también vean cómo en este gráfico del Dr. Prakash Shah, pues están todas estas mezclas de fármacos, que además muchos pacientes reciben primero uno y después otro. Entonces vean cómo la mayoría de los fármacos se han utilizado por vía oral, por vía rectal y por vía intravenosa. Y se han utilizado dosis bajas contra altas, cursos cortos contra prolongados, en bolo contra infusión y incrementando la dosis contra una misma dosis en diferentes cursos. Y es muy importante entonces también ver en qué momento vamos a intervenir. Si lo hacemos de manera profiláctica o dirigida temprana, lo que queremos es identificar aquellos bebés en los cuales epidemiológicamente tienen más probabilidades de tener un conducto permeable y es más probable que tengan daño si no ayudamos a modularlo o a cerrarlo. Después está la etapa presintomática, donde querríamos identificar aquel conducto que nos da problema. Sin embargo, muchas de las complicaciones hemorrágicas suceden más o menos en esta etapa de circulación de transición, como es la hemorragia pulmonar y la hemorragia intraventricular. Y después es dar tratamiento sintomático, es decir, cuando empieza a dar problemas, que generalmente es pasando el día 7. Hacen muchos autores el corte entre el día 4 y el día 7. Y si damos manejo ya más tardío, no sabemos si podríamos haber prevenido efectos adversos como la displasia o enterocolitis. Y al haber tanta heterogeneidad en los estudios, el doctor Subik Mitra publicó en el 2018 este estudio que es fabuloso, que es un metaanálisis, un network metaanálisis, un análisis bayesiano de los diferentes estudios que hay con dosis, tiempos de administración, etc. Y utilizan esto que se llama el SUCRA, básicamente es como un sistema de semáforos, viendo los efectos benéficos que estamos buscando y la menor incidencia de efectos adversos. Pueden checar en este código QR una de sus pláticas que son fabulosas en internet. Y de aquí es que tenemos el concepto de que lo más efectivo es el ibuprofeno por vía oral a dosis alta, seguido del ibuprofeno intravenoso a dosis altas, seguido por el acetaminofén oral y de ahí en adelante. Y cuando hace el subgrupo de los estudios de alta calidad, se mantiene esa misma relación. Al parecer lo más útil sería el ibuprofeno a dosis altas oral, seguido del ibuprofeno IV a dosis altas, seguido del acetaminofén. Y cuando vemos los costos del ibuprofeno oral contra el intravenoso, pues el oral es uno de los fármacos más socorridos que se utilizarían. Entonces, ¿cuál sería el manejo ideal? El manejo temprano parecería que en la mayoría de los mayores de 26 semanas no tiene mayor beneficio. Sin embargo, no es buena idea dejar de usar el manejo temprano en los microprematuros si es sintomático y tiene un cortocircuito moderado a severo, en especial si hay tasas altas de complicaciones hemorrágicas en la unidad de la que estamos hablando.
y pasando la primera semana o de los 4 a los 7 días, habría que dar un manejo oportuno con dosis ajustables de ibuprofeno o paracetamol si no hay vía oral en la población adecuada, que sería de 26 a 27 semanas, que tienen marcadores de cortocircuito de un volumen de cortocircuito importante. Ahora, otra pregunta en nuestra población sería si quizá por como experimentan nuestros prematuros más pequeños, el nacer en centros perinatales que a veces no tienen toda la tecnología y la infraestructura para atenderlos, el traslado a tercer nivel, etcétera, tendríamos nosotros que tratar a bebés un poquito más grandes. Y este es también un artículo fabuloso que publica el grupo de Iowa, que es famoso por sus prematuros más extremos. Allá el límite de viabilidad son 22 semanas. Y vean cómo uno de los elementos que garantiza que puedan tener sobrevida adecuada con buenos efectos, con buenos desenlaces neurológicos, es la búsqueda del conducto arterioso permeable en los prematuros más extremos. Entonces, todos los prematuros menores de 26 semanas, vean cómo se hace un eco temprano en las primeras horas de vida y se modula el flujo del cortocircuito con paracetamol. Primero se dan 12 dosis, se evalúa después de esas 12 dosis y si permanece significativo se completan 28 dosis en total y posteriormente se pueden dar diferentes cursos de otro fármaco si es que permanece permeable. Y vean, esta es la escala que utilizan con los parámetros ecocardiográficos que ya vimos y se considera significativo cuando es mayor a 6. Vean cómo es muy importante que cardiología siempre verifique que estamos ante un corazón estructuralmente sano. Y también es importante considerar que diferentes fármacos que utilizamos ya de manera generalizada en nuestros prematuros tienen efectos cardiovasculares y el más importante pues es la cafeína. Todos recordamos el CAP trial, que es, en neonatología tenemos muy pocos ensayos como estos 1000 contra 1000, donde se demostró que el uso de cafeína estaba asociado a menos necesidad de tratamiento para el conducto arterioso permeable y también menos tratamiento quirúrgico, así como la disminución en la displasia broncopulmonar que todos conocemos. Y este es un ensayo del doctor Ron Kleiman, donde si ponían el conducto artificial, experimental, en una solución de cafeína, no lograban la constricción. Y eso quiere decir que es por otros los efectos secundarios que hay de la administración de cafeína. Es una revisión de la doctora Dina Villanueva en modelos animales y humanos, y pues sabemos que la cafeína tiene diferentes efectos hemodinámicos, los más importantes incrementando la contractilidad y la función diafragmática, incrementando el volumen latido y también teniendo un efecto vasopresor leve pero continuo y que reciben la mayoría de nuestros prematuros. Y esto explica por qué está asociado a menos incidencia de displasia y de conducto arterioso permeable. Y aquí vemos los diferentes elementos que ya les explicó la doctora Polonio y cómo al aumentar el volumen de cortocircuitos vamos a estar con valores mayores o menores. Y la escala, que también ya les explicó la doctora, que con variaciones menores nos han logrado demostrar predecir la presencia de muerte o de displasia broncopulmonar. Y en este estudio, categorizando los conductos, vean cómo los conductos, quizá en los conductos que no tienen tanta significancia, no se logra demostrar la asociación con displasia broncopulmonar. Sin embargo, en los conductos más severos, que tienen significancia hemodinámica con la escala de McNamara y Shegal, se demuestra como si hay un incremento en la presencia de displasia broncopulmonar. El doctor Subik Mitra propone cómo en las diferentes unidades de Canadá se deberían de estandarizar los grupos de acuerdo a la decisión de tratamiento por parte del tratante, que se utilicen los fármacos que se han utilizado normalmente en las unidades, pero tratar de unificar para poder tener los grupos de tratamiento y los grupos de control. Y también se ha hablado mucho que los futuros ensayos clínicos deben de tener ciertas reglas. Y esta es una imagen de un artículo de la doctora Aisling Smith y el doctor Afif El Kufash, donde hablan cómo hay que seleccionar muy bien al paciente, identificar aquellos de edades gestacionales menores y que tienen alto riesgo de displasia broncopulmonar, especificar muy bien en qué momento se va a dar el tratamiento, no muy temprano, balancear el beneficio contra el daño, los efectos adversos de los medicamentos y también en el seguimiento prohibir o tratar de que el grupo placebo o el grupo control no reciba tratamiento, porque pasa mucho en los ensayos que los grupos controles finalmente terminan recibiendo tratamiento, porque habría que ver cuál es el efecto de la exposición prolongada a un conducto permeable.
y ver muy claramente los desenlaces que nos interesan. Y algo que hemos usado mucho en el hospital es también el ultrasonido pulmonar, que poco a poco ha ido ganando terreno. Y vean cómo en los conductos arteriosos abiertos y después cuando se van constriñendo va disminuyendo el número de líneas B. De esto ya hay un par de estudios, hay un póster y en el 2020 se acaba de publicar este estudio en China, donde básicamente al hacer conteo de líneas B, un conducto arterioso permeable se relaciona con un pulmón más intersticial, de más intersticial a blanco. Y cuando utilizan una escala semi-cuantitativa, pues buscan diferentes cortes para ver qué tanto nos pueden predecir que el conducto arterioso está abierto. Y nosotros en el 2019, cuando hicimos el manejo farmacológico de nuestros bebés y caracterizamos por conteo de líneas B el edema como leve, moderado, severo, pulmón blanco, vean como un cambio estadísticamente significativo después de que se logra constricción farmacológica. Entonces, para ejemplificar y para terminar vamos a ver unos casos. Este es un prematuro gemelo 2, bicoreal biamniótico de 29 semanas con RCIU selectiva. La mamá tenía COVID, SR modificado por surfactante y se había mantenido en CPAP, pero en la mañana anterior lo intubaron y presentó sangrado profuso de difícil control con tiempos que no coagulaban. Nos hablan al tercer día de vida con 500 gramos, aquí están los signos vitales, intubado, con FIO2 del 45%. Vean cómo tenemos un conducto grandote, más o menos del mismo tamaño de la pulmonar izquierda, pero con cierto grado de bidireccionalidad y en circulación de transición. Cuando vimos otros parámetros ecocardiográficos, vean cómo no hay datos de dilatación de cavidades izquierdas. Teníamos un foramen oval bidireccional de 1.9 milímetros, que no es normal para el tercer día de vida. Y marcadores de incremento de las resistencias vasculares pulmonares y de hipertensión pulmonar. Un índice de 5.4 que incrementa hasta 8.4 cuando el paciente se alteraba, septo plano en sístole y una PCVD de 65 milímetros de mercurio. Esta imagen se las pongo nada más para demostrarles cómo tenemos que hacer un estudio completo, anatómicamente completo, y cualquier cosa que salga de la normalidad lo tenemos que verificar con cardiología. Y aquí pueden ver las 4 venas pulmonares llegando al atrio izquierdo. Y en ese momento no teníamos hemorragia intraventricular y los índices estaban normales relativamente. Vean cómo podemos ver que el paciente está bien intubado y en el ultrasonido pulmonar vean cómo teníamos un patrón de líneas B. La parte más inferior se ve mejor aireada que la parte superior. Aquí está el tubo en su lugar y podemos medir la distancia del tubo endotraqueal al arco aórtico para ver que está bien colocado. Teníamos un conducto grande, de mediano a grande de 2.3 milímetros bidireccional. El catéter estaba pasado y la conclusión de la consulta fue hipertensión arterial pulmonar. Se había intubado sin indicación para manejo farmacológico cardiovascular, se recomendó descartar infección, se mantiene vigilancia estrecha y las medidas generales que ya revisamos. En este momento teníamos gastos normales. Y al cuarto día de vida se puso gravísimo, persistió la hipoxemia, entró a insuficiencia respiratoria hipoxémica y lo metieron a ventilación de alta frecuencia. Y lo encontramos con FIO2 del 100% y con falla cardíaca derecha. Y vean cómo ahora tanto el foramen oval como el conducto arterioso eran totalmente de derecha a izquierda. Recomendamos milrinona, con lo que mejoró la función del ventrículo derecho y pudimos bajar la FIO2 de 100 a 80%. Esto fue únicamente en el trabajo de la mañana. Vean cómo se empezó a lograr algo de bidireccionalidad tanto en el conducto como en el foramen oval. Y al quinto día de vida mejoró la función totalmente del ventrículo derecho, ya teníamos adecuada función biventricular, la FIO2 la habíamos bajado al 60%, la oxigenación cerebral estaba normal y el paciente estaba normotenso. A los 13 días, vean cómo ya identificamos mucho más claro que tenemos un conducto de izquierda a derecha y también a través del foramen oval es de izquierda a derecha. La FIO2 la habíamos logrado bajar hasta el 35%, pero habían necesitado subir presiones. Y aquí ya identificamos algo de dilatación de cavidades izquierdas. Y vean cómo utilizando los parámetros ecocardiográficos determinamos incremento del flujo pulmonar e hipoperfusión sistémica, con lo que dimos la recomendación de tratamiento. Aquí tienen los parámetros que usamos de
de sobrecarga pulmonar, y aquí tienen los parámetros de hipoperfusión sistémica. Vean cómo aquí ya teníamos la aorta descendente, reversa, el tronco brachiocefálico, pero el cerebro y la mesentérica normal. Entonces se dio paracetamol, con lo que se logró extubar, y luego dieron otro ciclo de ibuprofeno. Sin embargo, a los 19 días nuevamente tiene descompensación, incremento en las necesidades de oxígeno, se vuelve a intubar, y vean cómo incrementa el tamaño del conducto arterioso, y ya teníamos muchos más datos de sobrecarga pulmonar, pero sobre todo de hipoperfusión sistémica. Vean, aquí ya queda clarísimo este conducto arterioso de mediano a grande, totalmente pulsátil. Y aquí están los parámetros de sobrecarga pulmonar. Y vean ya en los de hipoperfusión sistémica cómo tenemos la aorta descendente reversa, pero también la cerebral anterior reversa, la cerebral media y la mesentérica ausentes. Entonces este paciente fue a ligadura de conducto arterioso. El tener la arteria cerebral con alteraciones se ha demostrado en 156 neonatos menores de 28 semanas que se siguieron en la Canadian Neonatal Network, cómo se asocia con el desenlace compuesto de mortalidad, displasia broncopulmonar y enterocolitis necrosante. Vean cómo empeoró el pulmón, incrementando el número de líneas B, casi con pulmón blanco. Y este paciente pues fue a ligadura de conducto arterioso. Y vean cómo antes y después de regresar del conducto, inmediatamente después del conducto, mejora la hipoperfusión sistémica. Las diástoles ausentes, ahora presentes, reversas, presentes, ausentes, presentes, y la aorta descendente con aorta reversa, y ahora con diástole normal. Este paciente fue a manejo quirúrgico. Siempre tenemos en cuenta que el manejo quirúrgico puede estar asociado a diferentes efectos adversos, como neumotórax, quilotórax, parálisis de nervio frénico, daño a estructuras adyacentes, etc. Tratamos de que la mayoría de los neonatos se dé manejo farmacológico, y algo que es muy importante puntualizar es que clásicamente se adjudicaba a la cirugía efectos como displasia, incremento en la displasia, retinopatía y alteraciones en el neurodesarrollo. Sin embargo, estudios muy interesantes del Dr. Danny Weiss, ajustando por sesgo de indicación, demuestran cómo la ligadura del conducto disminuye la mortalidad. Los sobrevivientes tienen más riesgo de alteración en el neurodesarrollo, pero no hay que dejar de ligar a un paciente que lo necesita. Ahora, no existe ningún ensayo clínico que compare ligar el conducto contra un manejo expectante. Sin embargo, este podría nunca existir o suceder por el incremento que hay en las técnicas de cierre por cateterismo. Y algo también que hay un par de estudios que se ha demostrado es que estos bebés que ya están enlistados para cierre quirúrgico del conducto arterioso, con un ciclo de rescate de paracetamol se puede disminuir la incidencia y se puede salvar de que esos neonatos pasen a quirófano. Y lo que les comentaba del cierre por cateterismo, estas imágenes son cortesía del doctor David Salazar, que es nuestro cardiólogo hemodinamista del Hospital Infantil de México. Se ha demostrado en menores de 1500 un éxito técnico en un 96%, eventos adversos clínicamente significativos de un 8% y una mortalidad relacionada al procedimiento de 2%. Entonces diferentes unidades están adquiriendo muchas habilidades y quizá pronto esta va a ser el estándar de tratamiento, aunque apenas está en su infancia. Este paciente, posterior a el cierre quirúrgico, presentó un lactato que incrementó hasta 2.9, alteración en la fracción de eyección y un gasto cardíaco de 117 mililitros por kilo por minuto. Nosotros, cuando eso sucede, recomendamos milrinona profiláctica. Y eso viene de estudios del Dr. McNamara y el Dr. Amish Jain, donde buscaron predictores de qué bebés desarrollaban esto que se llama síndrome cardíaco postligadura, que es la descompensación hemodinámica por el incremento súbito de la poscarga después de la ligadura del conducto arterioso. Y aquí pueden ver el protocolo, como a la hora del pinzamiento del conducto arterioso se hace un eco, y aquellos que tienen menos de 200 mililitros kilo minuto, y aquí pueden ver otros parámetros ecocardiográficos, se da milrinona profiláctica. Con este abordaje, sobre todo en las unidades de Canadá, han prácticamente erradicado los casos de síndrome cardíaco postligadura. Y finalmente pues se logra el cierre del conducto arterioso, aunque este paciente pues ya tenía un compromiso importante pulmonar. Se logró extubar sin mayor problema. Y vean cómo un paciente en un mismo conducto pasa de estar en circulación transicional a tener hipertensión pulmonar, ser de derecha a izquierda, a ser bidireccional, a convertirse en un conducto patológico.
Todos nuestros bebés que cumplen 36 semanas corregidas utilizamos este algoritmo. Está medio cargado, les pido una disculpa, pero aquí pueden ver las referencias para identificar aquellos que tienen repercusión como dilatación del ventrículo derecho o septo plano, datos de hipertensión arterial pulmonar crónica, y se utiliza como primera línea de manejo a estos niños diuréticos, que muchas veces nos ayuda a retirar el oxígeno. Y también es frecuente en estos bebés, vean cómo en los primeros 2 años 38 consultas fueron en crónicos, y la recomendación generalmente son diuréticos, tanto por repercusión del ventrículo derecho, pero también muchos de estos bebés permanecen con un foramen grande, una comunicación intraauricular que posteriormente en esta etapa puede dar repercusión, y el uso de diuréticos nos ayuda a quitarles el oxígeno. Este bebé del ejemplo tenía a las 37 semanas corregidas dilatación del ventrículo derecho y datos de incremento de las resistencias vasculares pulmonares. Vean cómo tiene una línea pleural engrosada y incremento en las resistencias vasculares pulmonares. Más la dilatación, tenía un cuadro mixto con enfermedad pulmonar crónica y repercusión del foramen oval. Tenía un cupo EQS de 2:1 con dilatación del ventrículo derecho. Dimos diurético de ASA y una semana después, de 2:1 pasó a 1.3:1, disminuyó la dilatación del ventrículo, mantuvimos el diurético, lo pasamos a espironolactona y hidroclorotiazida, el paciente se fue con oxígeno indirecto y eso lo retiramos posteriormente en la consulta. Y vean el cambio del pulmón antes y después del diurético. Y ya, finalmente no tuvimos ninguna complicación, afortunadamente, el sistema nervioso central. Y un par de ejemplos de por qué es riesgoso dicotomizar el conducto arterioso, como si está permeable hay que tratarlo o no. 27 semanas de gestación, segunda semana de vida, intubado, AC 16/5, FIO2 de 35%. Tenía un soplo sistólico y diastólicas bajas. El equipo tratante pensaba que era un conducto arterioso permeable que había que tratar. Y sí tenía un conducto arterioso sin mayor repercusión. Pero vean cómo no hay mayor dilatación de cavidades izquierdas, incluso las cavidades se tocan. Tiene esta cosa que se llama aceleración en medio de la cavidad, que se ve frecuentemente en casos de choque caliente, que eso es conflictivo porque el choque caliente se parece hemodinámicamente mucho a un conducto arterioso significativo. Encontramos que había baja velocidad de flujo en tronco celíaco y en la mesentérica superior. Y a la hora de buscar datos de alarma para enterocolitis, vean cómo tenemos esta extensa neumatosis porta. También muchos de ustedes ya conocen al Dr. Yasser y a su página Pocus Neo. Si no, les recomiendo que vean, está llena de recursos del uso del ultrasonido a la cama del paciente para mejorar los desenlaces. Vean aquí cómo podemos ver claramente que hay neumatosis porta. Entonces, el problema de este bebé no era el conducto, era una enterocolitis necrosante. Y aunque me salga un poquito de tema, les recomiendo ampliamente que revisen este artículo que se acaba de publicar con la clasificación ultrasonográfica para clasificar el daño intestinal. Yo creo que esto es el futuro en el manejo y la valoración de la enterocolitis necrosante. Y un último ejemplo, es un bebé de 28 semanas con un SR modificado por surfactante, había sido operado por enterocolitis con 2 perforaciones, se había dado cierre farmacológico del conducto y había quedado restrictivo. Sin embargo, fue empeorando y incrementaron los infiltrados y el equipo tratante creía que todavía el conducto seguía teniendo una participación. Vean cómo demostramos que es un conducto perfectamente restrictivo. Y a la hora de revisar el pulmón encontramos este derrame complejo que inmediatamente estaban ahí nuestros amigos cirujanos. Entonces haciendo el estudio, inmediatamente lo puncionamos guiado por ultrasonido, obtuvimos líquido purulento y en unas horas sabíamos que habían cocos gram positivos y pudimos dar manejo oportuno a este empiema por estafilococo dorado. Y vean, mismo patrón de aceleración en medio de la cavidad que se ve en casos de choque caliente. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias por sus excelentes presentaciones, doctora Polonio, Dani, muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que empezamos con las preguntas del panel. ¿Tú las estás viendo, Dani? Las preguntas, ¿no? Doctora Sí. Polonio, sí. Si quieres empezamos por la primera, Dani, ¿no? Sí, una que creo que es muy interesante y que podemos platicar también con la doctora Polonio es
preguntan de qué opinamos de buscar el conducto, ¿no? Entonces, esa pregunta es muy interesante porque el que busca encuentra. Y, el, y justamente lo difícil sería encontrar esa población en la que encontráramos un conducto que fuera factible modular, porque no forzosamente lo queremos cerrar. A veces no se puede, pero con que se haga más pequeño el diámetro, muchas veces también por historia natural cierran más rápido. Entonces, yo creo que la factibilidad es alta. Es difícil en cuanto a recursos humanos. Lo tiene que hacer la persona más experimentada. Ahorita que tenemos espacios donde vamos entrenando residentes, el prematuro extremo no es para practicar. Y en manos experimentadas podemos hacer la valoración en unos 15 minutos, ¿no? O sea, sin alterar mucho la fisiología del bebé. La experiencia que está por publicarse, por ejemplo, de Iowa, de los prematuros, como dice el doctor Martín Kessler, con peso ridículamente bajo para gestacional, tienen límites sobre 22 semanas. Y dentro de las maniobras que hacen, sí es modular el conducto de manera temprana. Esa información se va a publicar pronto, demostrando que disminuyen las complicaciones, o sea, haciendo antes y después. Que es un poco la manera de poderlo demostrar. Había una pregunta de qué tan ético es dejar entonces a un bebé con el conducto abierto. El punto es que hay mucha controversia en la neonatología actual y hay grupos grandes de neonatólogos que creen que esos conductos no se deberían de tocar. El problema es que ya en la vida real, estos bebés pues van pasando en la UCIN, hay cambio de tratantes. Esos cambios de tratantes pueden tener cambios de opinión y más del 50% del brazo, del grupo control de los ensayos clínicos acaban recibiendo tratamiento para el conducto. Entonces, esa es la parte que es muy difícil de establecer. También está próximo a salir un ensayo de cierre percutáneo del conducto sin tratamiento farmacológico. Y ese va a ser un parteaguas porque verdaderamente se va a poder ver el efecto de eliminar el cortocircuito en los bebés de riesgo. Pero entonces, nosotros en el infantil somos un centro de referencia, entonces los bebés ya nos llegan más grandes. Yo creo que a mí me gustaría ver la opinión de la doctora Polonio, porque los centros perinatales es justo donde la mayor investigación y donde hay más chance de trabajar con el conducto. ¿Qué opina en cuanto a la factibilidad? Y yo también siempre he tenido la inquietud de quizá nuestros bebés, o sea, a pesar de que la literatura dice que los menores de 26 semanas, a lo mejor algunos de nuestros bebés podrían. Y a mí no se me ocurre más que estudiarlos bien e identificar quiénes tienen un cortocircuito importante. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un gusto estar entre tanto neonatólogo. Es verdaderamente algo que ansiaba poder estar con bastantes neonatólogos para compartir justamente estos puntos de vista. Para empezar, tenemos que recordar que el conducto arterioso es una estructura dinámica, es una estructura que de repente está más grande, está pequeña. Justamente la parte que mencionabas acerca durante la plática, que también hice énfasis en lo que es la circulación de transición, en que tenemos que analizar perfectamente el conducto, no es solamente decir está abierto o está cerrado. Esta parte de tratar de buscar el conducto de manera intencional, y definitivamente el que busca encuentra. Y también tenemos que recordar que justamente por el periodo de transición, quizás cuando ya el conducto sea sintomático, es cuando ya tenemos quizás poco que ofrecer. Por eso, de manera personal, yo sí estoy a favor de buscar el conducto antes de que sea sintomático. De hecho, actualmente en la gineco estamos tratando de hacer todo un esfuerzo porque los pacientes, tratar de ver a los pacientes de manera muy temprana.
Cuando yo llegué al hospital, prácticamente me esperaba hasta que me pidieran las valoraciones los neonatólogos y para esto ya habían pasado quizás 7 o más días de vida, ya que el conducto era sintomático y pues teníamos poco éxito en cuanto a los cierres farmacológicos y teníamos que enviar bastantes pacientes a cierres quirúrgicos. Actualmente estamos tratando de valorarlos lo más cercano. Segundo, tercer día de vida, incluso algunos, si se puede antes, tratando de ver si es que tenemos algo que ofrecer en ese momento al conducto. Así es que yo sí creo que es pertinente tratar de identificar a los conductos que nos pueden poner en riesgo antes justamente de que nos den sintomatología. Pero nunca, nunca, nunca olvidando justamente lo que es la circulación de transición. De hecho, hay varios artículos que comentan que mientras el cortocircuito es bidireccional, no se tiene que hacer nada. Y que se tiene que comenzar a intentar algo una vez que el cortocircuito es predominantemente de izquierda a derecha, por lo menos ya en 2/3 fases, en 2/3 partes es predominantemente de izquierda a derecha. Y por lo tanto, también aquí hay un punto, yo siempre les hago mucho énfasis a los residentes, que hay que saber cuando el conducto es tu amigo o tu enemigo. En el caso de un paciente con hipertensión pulmonar, definitivamente el conducto es nuestro amigo, ya que es el que nos va a permitir proporcionar el flujo a la circulación sistémica. Mientras que una vez que el cortocircuito ya se invirtió y que ya es francamente de izquierda a derecha, en ese punto se puede volver enemigo del prematuro porque nos puede poner en riesgo todo. Entonces, incluso ya he revisado artículos en donde dicen que hacen una valoración a los 2 días, ven cómo está el conducto, hacen otra revaloración a los siguientes 2 días y así, pero me parece que nuestra población es un poco complicado, les mostraba el número de nacimientos que tenemos y a mí me encantaría poder realizar justamente este seguimiento en todos, pero en ocasiones no solamente, digo, en el hospital no únicamente evaluamos prematuros, también tenemos que ver a todos los demás pacientes en los que existe la sospecha de alguna cardiopatía congénita y pues quizás en algún punto podemos dejar tenemos que no hacer quizás la valoración o el seguimiento que quisiéramos con los pacientes prematuros, pero yo sí estoy totalmente de acuerdo en que tendríamos que hacer valoraciones antes de tener conductos totalmente sintomáticos. O sea, hacer la evaluación ecográfica en forma rutinaria, doctora Polonio. Sí, Sí. hacerlo durante ¿A partir de qué momento? entre el segundo y tercer día de vida. Ah, ok. Y otra pregunta, ¿qué tan valorable es explorar el cuello cuando no escuchamos nada en el precordio? Buscar el cuello, porque muchas veces en precordio no se escucha nada y hay discreto flujo alterado en el cuello y hay veces que esto llama la atención y encontramos conductitos abiertos. ¿A usted le ha tocado esto? No, específicamente no. Y yo lo pensaría poco probable porque justo en algunas de las valoraciones que nos piden hacer, bueno, o hay algunos artículos que dicen que evaluar la vena cava superior es una forma de poder evaluar cómo está en general la circulación sistémica porque esa no está influenciada por los cortocircuitos que podamos tener. Entonces, me parece que, bueno, específicamente yo no lo he realizado. Ahora, el soplo aparece mucho más tardío, entonces eso también es importante. Para el manejo presintomático o sintomático temprano, digamos, o sea, agarrar el conducto, la mayor parte de las veces no va a soplar. Así Entonces, y eso es importante saberlo. Entonces, parte del mensaje que creo que es muy importante en cuanto al conducto es justamente, como menciona la doctora, que es una estructura dinámica. Y con prematuros gravemente enfermos, de ahí sale el modelo o la necesidad del neonatólogo que sabe la técnica ecocardiográfica. Sin embargo, tiene que ser un modelo experto y tiene que ser un modelo 100% apoyado por cardiología. Como funciona en otros centros es que el primer ecocardiograma lo tiene que hacer forzosamente cardiología o revisar cardiología, o si por cuestión crítica del neonato se hace una valoración, de todos modos la siguiente tiene que ser validada por cardiología. Para el cierre temprano del conducto también es muy importante el modelo experto porque
ante cualquier sospecha de cardiopatía congénita, ese conducto no hay que tocarlo en absoluto, ¿no? Entonces, por eso es que sí hay una necesidad, y yo creo que es el futuro, y estamos trabajando poco a poco para ir formando gente. Sin embargo, es súper complejo. El corazón, al no ser un órgano simétrico, la cantidad de estudios que tienes que hacer para lograr competencia es alta. E incluso da pie a que el modelo que tenemos en el hospital, ahora que empecemos a recibir neonatólogos, es que son neonatólogos que deben de tener el apoyo de un cardiólogo, y el plan de réplica, es decir, cuando regresen a trabajar a sus unidades, tiene que quedar muy claro: yo voy a ser el neonatólogo y el cardiólogo que me apoya es tal, ¿no? Y el flujo de trabajo lleva a ofrecerle a nuestros bebés toda la seguridad del mundo. Sí, Okay. no, de hecho yo estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, a mí me parece que el neonatólogo tiene que entender más justamente de lo que nosotros hacemos durante la evaluación ecocardiográfica, ya que me parece que en muchas ocasiones o muchos teníamos la idea que el tamaño es lo único que interesa y existen muchos otros parámetros que podemos evaluar, y creo que uno de los principales objetivos en charlas como esta es tratar de unificar criterios, es tratar de que todos estemos viendo justamente lo mismo, porque justo lo que pasa en muchos de nuestros hospitales, o en prácticamente todos, es que tenemos diferentes manejos. Viene un turno, después viene otro turno, y cada quien da el manejo que cree que es el adecuado. Entonces creo que algo de lo principal es que unifiquemos justamente criterios y que veamos el por qué decir si necesita o no necesita cierre farmacológico, o si necesita o no necesita cierre quirúrgico. Y pues justamente por lo que comentabas de lo importante que es que los neonatólogos ya formen parte de esto, es que también, bueno, a mí es algo que yo he deseado desde hace mucho tiempo y que hasta el momento no he podido concretar, es poder hacer un entrenamiento justamente con los neonatólogos de la mano, que creo que me permitiría aprender muchísimas cosas más de la neonatología, bueno, de la parte hemodinámica de la neonatología, y creo que podría contribuir mucho al manejo que daríamos a nuestros pacientes. Ok, y bueno, para hacer un poquito también, un poquito más amplio en las preguntas, hay una pregunta y si gustan ampliarla o resumirla, preguntan al final, ¿qué tenemos que hacer cuando tengamos un conducto? No restringir, sí restringir, usar diurético, no usar diurético. ¿Está totalmente proscrito este tipo de manejos o cómo? Hay un poquito de confusión en ese sentido, Dani, doctora Polonio. Yo les doy mi opinión como neonatólogo. Por eso yo siempre en los pases de visita molesto a los residentes, les hago la famosa preguntita del riñón y la liberación de prostaglandina. Como les dije en la plática, eso es experiencia en modelo animal. Y está este estudio observacional donde el uso de furosemida dio menos chance a que se tratara el conducto. Hace poquito tuvimos en el Neonatal Hemodynamics Research Center, el doctor Kurt DeWall hizo una revisión de falla diastólica, y es común, por ejemplo, en un conducto grande que los neonatos desarrollen falla diastólica, y él, que es uno de los grandes expertos, decía: a mí me vale gorro eso del riñón, nosotros usamos furosemide y nos ayuda. Entonces, la verdad es que creo que ahí la pregunta está abierta. El concepto más bien fisiológico que tenemos es: si queremos lograr el éxito del cierre farmacológico, por eso, aunque sea teórica la cuestión de la liberación de prostaglandinas, pues o sea, no pensamos dejarle cierre farmacológico con furosemide. Y es un poquito lo mismo de a veces cuando están sépticos, un neonato séptico fresquito, pues, o sea, que está vasodilatado, liberando muchísimas prostaglandinas, no es el mejor momento para hacer cierre farmacológico. Entonces, la idea y un poco de por qué ayuda el ecocardiograma, el ultrasonido pulmonar, todo es saber cuál es el principal problema del paciente, y en el momento que estemos lidiando con el conducto, tratar el conducto. Ahora, lo de la restricción hídrica es lo mismo. Gran parte de la repercusión del conducto es la hipoperfusión sistémica. Entonces, ahí cuesta trabajo qué decir, o sea, qué es restricción hídrica. Entonces, el exceso de volumen, evidentemente, no es lo mejor, pero de ahí a un paciente que está recibiendo líquidos, que es lo que necesita, y bajárselos, no le va a servir.
Sí, Ok. y de hecho, justamente algo que pasa con esto es que al restringir demasiado, después el paciente se pone inestable porque tiene hipoperfusión y necesita estar pasando cargas. Entonces las cargas nos llevan a nuevamente o sobrecargar al bebé, a tener sobrecarga de volumen y pues hacer que el conducto, si iba hacia un cierre, comience o se dilate. Entonces, yo creo que yo estoy de acuerdo con eso, en que no es como tal restringir, es darle lo que necesita justamente para tratar de mantener tanto la circulación sistémica y la circulación pulmonar y más bien apoyarnos de otros parámetros o de otras cosas, como incluso lo que mencionabas acerca de la ventilación. Ok, entrando un poquito en la controversia del tratamiento, Dani, doctora Polonio, eh, el uso de, bueno, primero, ¿está indicado el cierre farmacológico de manera profiláctica? El, la respuesta es El cierre profiláctico, vamos. La respuesta es no, porque el cierre No. profiláctico implica que yo tengo 100 prematuros que por peso y por edad le voy a dar tratamiento farmacológico a los 100. Y si uno estaba coartado, ¿no? O no Sí. sé, o No, sea, y además de los efectos colaterales, ¿no? o sea, el profiláctico implica darlo sí o sí. Entonces, el término ahí es el tratamiento temprano, que es el tratamiento dirigido, donde ya existe un estudio que te demuestra anatomía normal y el conducto permeable. Ahora, lo que les muestro en la plática es que gran parte, toda la experiencia que viene de indometacina profiláctica es del TIPS de Barbara Schmidt, donde se demostró que reducía la incidencia de hemorragia intraventricular severa. Hoy en día sabemos que el conducto tiene una participación importante, pero hay muchos otros factores que cada vez cuidamos mejor y ha disminuido también la incidencia de hemorragias intraventriculares severas. Entonces, la intervención era para eso. El problema es eso, que lo hacemos a ciegas y se puede hacer de manera dirigida, como les digo, con todos los asegúnes, y entiendo muchos de los comentarios de, bueno, pues en otros hospitales ustedes, entendemos que estamos en la gloria. Y parte de entender eso es que queremos extender los programas, entrenar más gente, ¿no? Y poder hacer la dinámica de trabajo siempre pensando en la seguridad del paciente. Entonces, el manejo profiláctico, entonces más bien tendría que ser el manejo temprano. Manejo temprano, ahí depende cuál es el grupo de edad más vulnerable. Y lo que les muestro en la plática de los grupos que antes hacían indometacina profiláctica y lo dejaron de hacer porque evidentemente ya no es una práctica demostrada para que tenga el impacto en hemorragia intraventricular. Pero sí, cuando comparan la época pre y post, incrementa la displasia broncopulmonar. También en esos años, en la etapa post, nacieron bebés más chiquitos, con otras, o sea, es algo multifactorial. El conducto forma parte de una serie de elementos a los que está expuesto un prematuro finalmente. Y hablando un poquito del tratamiento, ¿cuál sería el fármaco, el fármaco que mejor resultados da y que tiene menos efectos colaterales? Vamos, ¿cuál sería? La indometacina era el que mejor se Sí. conocía y se había estudiado y era con el que la mayoría de los neonatólogos tenían más confianza. Yo, por ejemplo, recuerdo las indometacinas de mi residencia. Y después dejó de haber indometacina y ha sido como muy regular el surtimiento y también un poco los costos. A la par, vino toda la evidencia de que el ibuprofeno tenía mucho menos efectos adversos, ¿no? Y después vinieron los estudios, después vinieron las cuestiones de, pero es que es ibuprofeno intravenoso que nosotros no tenemos. Pero después salieron los estudios con ibuprofeno vía oral. Ahora, ¿en qué condiciones está tu paciente? ¿Por qué lo tienes en ayuno? Y si rompes el ayuno para darle ibuprofeno, depende de ti y de tu paciente, ¿no? O sea, depende de qué tenga tu paciente y de qué, o sea, ¿no?
si tienes al paciente en ayuno porque está sospechando una enterocolitis y el paciente tiene un cuadro muy florido, el paciente está Claro. totalmente inflamatorio, está lleno de prostaglandinas, no es el momento de cerrar el conducto y quizá Claro. hubo que haberlo cerrado antes si es que el conducto tuvo papel en esa. Entonces, ahí es donde hay que tomar cierta consideración. Y otra cosa que hay que entender a nivel mundial, cuando sacaron los estudios de paracetamol, en muchos países no está permitido el paracetamol intravenoso en los prematuros. Entonces, por eso muchísimos estudios son oral y rectal, y en otros países donde sí está permitido empezaron posteriormente a hacer paracetamol intravenoso. Entonces, todas esas mezclas de vías de administración y todo, el mejor estudio es el que les mostré, el doctor Shubik Mitra. Y a él lo pueden seguir, es un neonatólogo de los que hacen ecocardiogramas, pero además es de los genios de la estadística. Entonces, mucho del análisis que hace eso. Pareciera entonces que lo más efectivo es ibuprofeno vía oral, seguido de ibuprofeno intravenoso, y al parecer lo que sirve son las dosis escaladas. Entonces, 10-5-5 y la dosis alta de ibuprofeno sería, algunos hacen 15-8-8 y otros hacen 20-10-10. Ok. No sé la experiencia en la Ginego 4. Bueno, yo lo que podría concluir, generalmente yo no indico o sugiero qué medicamento es el que se tiene que utilizar, porque al final de cuentas yo lo dejo a criterio del neonatólogo, porque finalmente el neonatólogo es el que sabe las condiciones del paciente, es el que sabe cómo están las plaquetas, si tiene problemas o no tiene problemas de enterocolitis, por lo tanto yo trato de no meterme en cuanto a eso, pero si nos quisiéramos ver excelentes de decir siempre vamos a tener el medicamento ideal o el medicamento que está indicado en otros países, creo que tenemos que ubicarnos en nuestra realidad y al final de cuentas yo diría, ¿cuál es el mejor medicamento? El que tienes, con el que le puedes completar las dosis que sean necesarias. E incluso una parte que comentabas era acerca de justamente cuántas dosis son las que tenemos que completar, porque en muchas ocasiones vamos en primer día de paracetamol, en segundo día de paracetamol, pero la primera dosis se puso en la noche, entonces realmente no estamos en el primer día, vamos en la primera, segunda o tercera dosis. Entonces, para mí, el medicamento ideal es justamente con el que contemos y con el que podamos contar para completar todas sus dosis. Y definitivamente, pues a final de cuentas va a ser la decisión del neonatólogo el decir si contamos con ibuprofeno intravenoso, perfecto, pero si no, vale la pena arriesgar o no a nuestro paciente dándole ibuprofeno vía oral. Me parece que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta y quizás en ese punto pues ya se tendrá que tomar la decisión, ¿tengo ibuprofeno vía oral o paracetamol intravenoso? ¿Cuál es con el que quizás puedo esperar tener mejores resultados? Aquí acaba de surgir una pregunta que tenía pensada hacerla. ¿El retratamiento del conducto con fármaco es válido? ¿En qué momento o cómo? Sí. Como les mostré, gran parte de la preocupación del neonatólogo de que finalmente el paciente acabe en quirófano, o sea, bueno, uno es válida porque nadie quiere meter a su bebé a quirófano. Todos sabemos que los efectos anestésicos, no sabemos qué efecto puede dejar en el desarrollo a largo plazo. Entonces, evidentemente queremos evitar el quirófano. En el infantil, pues tenemos cirujanos buenísimos, pero en otros lugares implica quizá trasladar al paciente a otro centro, etcétera. Entonces, pero hay que entender que en la literatura, gran parte de esta asociación de los pacientes que se ligaban, les daba más displasia, estaba asociado más retinopatía, era porque ligaban a todos, porque por ciertas características de peso, todos iban a ligadura de conducto. Entonces, tiene también que ver con la selección del paciente. Entonces, el tratamiento, lo que se hace en la mayor parte de los centros son 2 ciclos y 1 de rescate. Entonces, en los centros, en la mayoría hacen 2 ciclos, casi en todos los lugares repiten el fármaco con el que iniciaron, y en el caso del ibuprofeno aplicaría quizá escalar la dosis, ¿no? Okay. Y también salió toda esta evidencia en Canadá, que los pacientes que estaban ya enlistados para cierre farmacológico les daban el cierre de rescate de paracetamol. El cierre de rescate de paracetamol es quizá un poquito más dosis dependiente. Entonces ahí hay 2 opciones. Dar 3 días
vigilar y ya después ver si cumplen los 7 días, o en muchas unidades están los 7 días de tratamiento. Entonces, en la mayor parte de los lugares usan 2 y una de rescate. Pero también pero es muy importante también que el paciente que quizá tiene un conducto torrencial y que no lo estamos logrando, el objetivo pues sí sería eliminar el cortocircuito, ¿no? Entonces, pero sí, en todos los lugares hacen por lo menos 2 y uno de rescate, quizá es lo que se podría hacer. De forma ¿En la clínica personal, también? en la gineco generalmente realizamos 2 intentos. La verdad es que yo trato de hacer las evaluaciones o decidir si requiere o no requiere tratamiento quirúrgico de una forma temprana y no esperarme justamente mucho tiempo estarlo sometiendo al flujo. Generalmente intentamos únicamente 2 ciclos y si en esos 2 ciclos vemos cómo está, obviamente no cerró y se va a hacer quirúrgico, claro que no. Evaluamos si es un conducto restrictivo, no importa que no haya cerrado, ya se disminuyó el cortocircuito y si se ve que ya tiene repercusión, pues enviar a cierre quirúrgico. Recientemente en algunos pacientes se ha intentado un tercer ciclo de rescate y por lo menos en estos pacientes que lo hemos hecho, no ha funcionado y finalmente se han ido a cierre quirúrgico. Por lo tanto, no, generalmente la verdad es que yo prefiero dar 2 ciclos y valorar. Y muchas veces, afortunadamente en la mayoría, han sido cierres ya tardíos. Lo que se logró con los 2 ciclos fue por lo menos pasar de un conducto con repercusión a un conducto restrictivo. Ok. Y de una de las preguntas que ponen, o sea, la dosis escalada sería una sola vez. Hay evidencia tanto en indometacina como en ibuprofeno que no convendría o sea, que viendo el perfil de efectos adversos, la tercera dosis ya no tiene sentido. Ok. Ok, bueno, algún comentario por parte de ustedes para ir a cerrar y dar por finalizada la sesión. Nada más, a mí me gustaría, hay una pregunta que aparece aquí que a mí me parece que es muy importante. Dice que la pregunta es, con la legislación con respecto al tamiz cardiológico, ¿se obligaría a hacer ecocardiograma para recién nacido pretérmino en busca de conducto permeable? Recordemos cuál es el objetivo del tamiz cardiológico. El tamiz cardiológico, para empezar, es en niños que están sanos, no es en niños que tenemos en las terapias intensivas. Son niños que están sanos y que puede ser que se vayan a casa y que más adelante manifiesten la cardiopatía crítica. Entonces, esos no son nuestros recién nacidos pretérmino, que lo que van a hacer es que van a quedarse en el hospital y que justamente ahí ya será cuestión tanto del equipo médico tratar de identificar las cuestiones en busca de una cardiopatía congénita y como tal, este sería un tipo de tamizaje totalmente diferente al que buscamos con el tamiz cardiológico. Cardiológico. Okay. Dani, para cerrar. Sí, quizá un poco como la existencia del tamiz cardiológico, que debe ser el derecho de todos o sea, de todos los bebés, es un poco lo que hemos intentado es pugnar por la extensión de la técnica ultrasonográfica a la cama del paciente, es lo que le da seguridad a los prematuros. Y repito, todos queremos que esto se extienda y que la mayor parte de las UCINes puedan poco a poco ir trabajando y tengamos la facilidad de justo casos como estos de un prematuro extremo que tiene primero hipertensión y le curas la hipertensión y ahora tiene un conducto de izquierda a derecha y la idea es hacerlo, pero hay que hacerlo de manera escalonada, hay que hacerlo de manera muy responsable y hay que trabajar siempre en equipo con cardiología, con radiología, aunque sea a distancia, pero justamente si no hacemos responsablemente la técnica, se va a desacreditar. Entonces, por lo importante que creemos que es que las cosas han tenido que ser como muy paulatinas, pero la valoración ultrasonográfica le da muchísimas ventajas a los bebés. Y pues nada, agradezco muchísimo a la doctora Polonio por compartir este espacio con nosotros y esperemos estar hablando de temas hemodinámicos frecuentemente. Sí. Y bueno, a nombre de la mesa directiva de la Asociación de Médicos Neonatólogos del Distrito Federal y Valle de México, les doy las gracias a ustedes por esta excelente plática y creo que salimos con mucho aprendizaje el día de hoy. Y bueno, les quisiera pedir que me acompañaran también en este momento
para decirle a todos nuestros amigos y colegas neonatólogos que la Asociación de Médicos Neonatólogos del Distrito Federal y Valle de México se une a la gran comunidad médica de México por la pena que embarga o que nos embarga el día de hoy el fallecimiento del maestro Rui Pérez Tamayo. El día de hoy México ha perdido a uno de sus científicos más importantes en las últimas décadas, bueno, del último siglo. Desde aquí nuestras condolencias a toda su familia, amigos y a todos los colegas médicos que hoy han perdido a un ícono de la medicina mexicana. La medicina en México. Sí. Un abrazo a todos ellos. Que descanse en paz el maestro Rui Pérez Tamayo. Y bueno, le doy las gracias a todos por estar acompañándonos el día de hoy. Los esperamos dentro de un mes. Estamos preparando una muy buena plática. Cuídense mucho, Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias, gracias Dani, gracias doctora Polonia. Un fuerte abrazo. Gracias, saludos.